Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe, ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están, queridos oyentes? Nosotros aquí, por tu radio, Radio Hope 90.3, desde Quilmes, Argentina, y muy contentas de poder estar compartiendo esta tarde lluviosa, un poco gris, un poco húmeda, momento ideal para que te hagas un tecito, un matecito, un café y escuches una buena radio. Y aquí para ello, el equipo completo, el staff de En Sala de Espera, como siempre, preparando lo mejor para que vos puedas pasar esta hora no solo entretenida, sino también que puedas crecer, que puedas hasta debatir con nosotras, dar tu opinión, porque el tema sí que se las trae. Nada menos vamos a estar hablando de puja de poderes, lucha de poderes. ¡Wow! ¡Qué temazo! ¿La puja de poderes se da solo a nivel gubernamental, en la política, o hay otras áreas en las que también vos podés ver y presenciar esta lucha? ¿De quién es la autoridad? ¿Quién manda? ¿Quién sobrepasa sus ideas, sus órdenes? ¿Quién es el que traspasa las reglas, el que las impone? ¡Wow! ¡Cuántos temas! Bueno, de eso y mucho más te vas a sorprender de todo lo que hoy vamos a desarrollar. Para eso aquí estamos, el equipo completo. Empezamos dándole muy buenas noches a la productora, a la creativa, a la que nos trae estos temas, nos hace trabajar. Ella es Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos, amigas, y bueno, acá preparadas para este gran tema que se las trae. Y aquí la co-conductora del programa con nosotros. Muy buenas noches, la profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, queridas amigas y la preciosa audiencia que nos está escuchando. Y la excelentísima operadora del teléfono, magistral. Así que si quieres hacer un llamado, ella te atiende como ninguna, con esa dulzura que la caracteriza. Te Muy anota buena. hasta las comas, te anota. Todo. Muy buenas noches, Mónica Urbainski. Ustedes no la ven, pero ella se pone colorada. Sí. Y por supuesto, el señor operador, cuánto lo queremos, qué amable, sí, qué caballero que es. Muy buenas noches, Jesús Madrid. Y quien les habla, Silvana Boto de Martínez, desarrollando hoy este tema desde diferentes perspectivas. Pero como dijimos, nosotros nos gusta mucho el tema del feedback, que vos participes, que opines, o si querés simplemente mandar un saludo, bueno, aquí estamos. Para eso te pasamos las vías de comunicación. Llámanos al teléfono 4257-0821, en Facebook, en el perfil En Sala de Espera, y en el perfil Hope es Tuya. Nuestra página de internet www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Si querés volver a escuchar los programas que ya fueron emitidos o reenviáselos a algún pariente o amigo para bendecirlo, podés hacerlo en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Vas a encontrar los programas que ya han sido emitidos. Sí, estábamos reviendo con las chicas el éxito del programa de la semana pasada, cuando estuvimos hablando del fin de semana de Pascuas maravilloso con el pastor Bisoni, y realmente el comentario, no solo del programa, sino lo más importante de la palabra de este hombre, la huella que ha dejado en muchas vidas, los testimonios que hay de sanidad y de transformación de vida, realmente da como para que vos lo vuelvas
a escuchar. Acordate que el programa, como recién nos dijo Ale, lo podés escuchar en la página a través de YouTube también. Y hoy, bueno, tenemos un temazo, así que yo no sé dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Estás viajando? ¿Estás volviendo del trabajo? ¿Estás en tu casa? ¿Ya te pusiste las pantuflas? ¿Saludaste a tu perrito? Ay, sí. ¿Saludaste al gato? Por favor, hoy es el día del animal. Me imagino que no le vas a tirar un hueso ahí pelado. Hacerle por lo menos un pucherito. Así que bueno, hoy es el día de tu mascota, sea cual fuera la mascota. Bueno, qué buen momento para hacerle un cariñito especial. Y bueno, nosotros queremos que te pongas cómodo ahora, porque el tema da como para que le des una atención especial. Es un tema que realmente a nosotras nos viene como golpeando en el corazón, algunas cosas que uno está viviendo o viendo en los diferentes ámbitos. Y esta lucha por el poder, ¿no? ¿Dónde comienza esta lucha por el poder? ¿Dónde está este origen? Y bueno, para saber justamente el origen, nos vamos al Génesis. Ah, buenísimo. Allí, en el comienzo de la vida misma, antes de que el hombre aún estuviera sobre la tierra, ya allí comenzó la lucha de poder. Los hechos de Dios proceden de su trono y éste se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esa autoridad. Por eso la Biblia dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es decir, con la palabra del poder de su autoridad. Esto está en Hebreos 1:3. Y el que nos explica todo este tema, queremos comentarle que es nada menos que el pastor, el predicador Watchman Nee, en un libro maravilloso que se llama Autoridad Espiritual, y él desarrolla con magnificencia el tema del comienzo de esta lucha de poder. El Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. En el origen esto era así y sigue siendo así, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. La autoridad es algo de importancia en el universo y no hay nada que la sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Pero ¿saben qué? Hubo un personaje allí mismo, en el comienzo de la historia del universo, que se llamaba Querubín. Él era el más bello de todos los ángeles y estaba allí junto a Dios, pero de pronto él deja de ser querubín y se convierte en Satanás. ¿Cómo es este cambio? ¿A qué se debe esta transformación? Pues fue justamente cuando él sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de esta manera en su adversario. Esto está narrado en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 12 al 15, y yo se los voy a leer porque es muy interesante y nos va como a aclarar mucho el tema del origen mismo que tiene de esta lucha por el poder, dónde tiene su raíz. Dice acá Isaías: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El anhelo y el deseo de lucero, de querubín, de este querubín, era justamente ser igual a Dios. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios. Fue eso lo que violó la autoridad de Dios y fue el principio de la vanagloria o de la exaltación propia.
Es decir, que cada vez que nosotros veamos que una persona intenta exaltarse a sí misma y que la vanagloria lo ciega al punto de creer que puede pasar por encima de cualquier autoridad instituida, vemos que ese principio es el principio de Satanás. Cuando nosotros desobedecemos a las autoridades, estamos bajo el principio de Satanás. Es posible que estemos en nuestra obra con Cristo en la doctrina, escuchen esto porque es muy fuerte, pero con Satanás en los principios. Wow, qué fuerte, sí. Esto te lleva, ¿no?, a replantearte las cosas que haces, cuál es la motivación. Claro, las convicciones que tenés. Uh-huh. Es posible entonces que estemos haciendo, lo voy a decir de vuelta porque es muy fuerte, es posible que estemos en nuestra obra con Cristo en la doctrina, pero con Satanás en los principios. Así que cuidado, cuidemos nuestro corazón. Y saben que esto me impactó porque el domingo escuché que un pastor que nuestro pastor le dio lugar para que salude, dijo esta misma frase que yo ya tenía preparada para hoy. Y dice, a Satanás no le teme tanto que prediquemos a Cristo. Él teme tremendamente que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Claro. Sí. Sujetos a la autoridad donde viene el poder. Exactamente. Sí. Satanás todavía es usurpador, sigue buscando la usurpación, ese lugar. Por eso Jesús nos enseña en la oración maravillosa de Mateo 6:13 a declarar, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Es decir, que nadie jamás le debe robar la gloria a Dios. Nosotros predicamos el Evangelio no solo que queremos que la gente conozca a Dios, sino para que la gente se sujete y se ponga bajo la autoridad de Dios. La controversia del universo se centra en quién tendrá la autoridad, y nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de que atribuírsela a Dios. Para mantener la autoridad de Dios, tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. Dios se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la Iglesia. Los que somos tan justos de acuerdo a nuestra propia opinión y sin embargo a veces tan ciegos que necesitamos tener a lo menos una vez en la vida un encuentro con la autoridad de Dios para que seamos quebrantados hasta la sumisión y que comencemos así a aprender la obediencia a la autoridad. Como Saulo, ¿no? Ese fue derribado, sí, que lo marcó para toda su vida. Eso es lo que tenemos que anhelar. Pablo, ¿no? Sí, sí, exacto. Cambió su historia y a través de él la historia de la Iglesia, ¿no? Tenemos que anhelar, tener ese encuentro y no conformarnos con menos de eso. Y vamos al origen ahora del ser humano, de Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos con el tema de la autoridad? Porque ya vemos que Lucero evidentemente falló, fracasó. Se vio con ese anhelo y ese deseo de ser igual a Dios. La historia de Adán y Eva, en el capítulo 3 del Génesis, después que Dios creó a Adán y a Eva, le dio algunas órdenes, ¿verdad? No se trataba de meras prohibiciones. Todas esas órdenes que Dios le da es porque estaba poniendo a Adán bajo autoridad y lo que quería Dios es que aprendiera obediencia. Y acá vemos la aparición de Satanás, ¿no? Como serpiente astuta que está buscando que Adán y Eva, así como él, ¿no?, violentó la autoridad de Dios, ellos hicieran lo mismo. Entonces aparece, y acá en Génesis 3:3, yo voy a leer del 3 al 5, ¿no? Como ustedes sería lindo que pudieran leer toda la historia completa. Cómo aparece para seducirla a Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Fíjense qué fue lo que la sedujo a ella. Sí, iba a decir eso, la seducción Claro. del poder. Exactamente. Vas a ser como Dios, van a ser como Dios. Ellos creyeron en ese momento, primero Eva, después Adán, que el conocimiento del bien y del mal los iba a hacer iguales a Dios, como si Dios fuera solamente conocimiento. Dios es mucho más que el conocimiento, ¿verdad? Es una parte de Dios solamente. Pero acá vemos que la caída del hombre se debió a su desobediencia a la autoridad de Dios. Nuevamente vemos acá esa lucha por el poder. Igualmente Eva toma su propia decisión. En el caso de Eva no solo violó la orden de Dios, sino que también desobedeció a Adán, porque ella antes de comer tendría que haber haberlo consultado. Claro. Así que fue doblemente faltó Culpable. a la autoridad. Claro. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída. Y todo acto de desobediencia es rebelión. No tiene otro nombre. Toda acción del hombre no debe ser gobernada por su propio conocimiento del bien y del mal, sino que nuestro bien y mal deben estar en Dios como era antes de la caída. Desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo, es decir, que hay una consecuencia. Cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto e incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que Dios. Esa es la insensatez de la caída. Necesitamos ser librados de este engaño porque esto no es otra cosa que rebelión. Innumerables creyentes viven hoy en un estado de rebelión. No han llegado todavía a aprender la primera lección de la obediencia. Muchos aparentan saber obedecer a Dios, pero en realidad no saben nada en cuanto a obedecer a la autoridad delegada de Dios. Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas tanto como a Él mismo. ¿Y quiénes son las autoridades delegadas? ¿Quiénes son? Nuestros padres, los jueces, la policía, Claro. los pastores, Los gobernantes. Toda autoridad, nos aclara la Biblia, que está puesta por Dios. Nuestros jefes en el trabajo. Nuestros jefes adentro. Todos los que en alguna área de nuestra vida están cumpliendo una función de autoridad, es una autoridad que Dios ha puesto. Pero cómo nos cuesta reconocer que esa autoridad que nos dice no pases, espera tu turno, Hace la cola. hace la cola, vamos con el auto, ¿no? Y ya estamos haciendo prepo. Tenemos que respetar y ser obedientes al semáforo, no porque me van a poner una multa, porque es una autoridad delegada por Dios. Tarde o temprano, los hijos de Dios y mayormente los que sirven a Dios deben tener un encuentro con la autoridad en el universo, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. Lecciones sobre obediencia. Acá les voy a dar 3 puntitos como para tener una idea de qué estamos hablando. Primero, debemos tener un espíritu de obediencia. El espíritu de obediencia nos habla de que no obedezco con bronca, ¿no? Mordiéndome los dientes y bueno, si no hay más tengo que hacer caso. No. El espíritu de obediencia es que como justamente ya ha sido quebrantado, lo ve como algo natural el obedecer. Siempre nos comentan ese cuentito, ¿no? Esa anécdota de cuando la mamá le dice al hijo, sentate, y el hijo no obedece, y 2 o 3 veces, 5, hasta que al último dice, te digo que te sientes. Entonces él se sienta, dice, bueno, me siento, y por dentro dice, pero por dentro estoy de pie, ¿no? Bueno, ese no es un espíritu de obediencia. No, todo lo contrario. Bueno, segundo, practiquemos la obediencia. Algunas personas son como los salvajes que simplemente no pueden obedecer, pero los que se han ejercitado en la obediencia no se sienten obligados, sea cual fuere el lugar en que se lo ponga, con toda naturalidad pueden vivir una vida obediente. Y tercero, bueno, aprendamos también a ejercer la autoridad delegada, tanto en la iglesia, en el trabajo o en el hogar. Para ejercer autoridad hay 3 principios. Primero, debo estar bajo autoridad.
Fundamental. ¿No es cierto? No puedo pretender que otros se sujeten a mi autoridad si yo no me estoy sujetando. Segundo, siempre esto, cuando ejercemos autoridad, debe ser con respeto y amabilidad. Y tercero, la autoridad jamás se impone, sino que se gana. Sí, es importantísimo. De esto ya hemos hablado en otros programas. Todo un programa hicimos. Sí. El otro día creo que Dante Gebel publicó una plaquita que me hizo reír mucho. Había un señor que iba caminando y chiquitito, ¿no? Y decía, era como un líder, decía, ¿sabés quién soy yo? Y atrás tenía una mano que simulaba hacer la mano de Dios, ¿no? Que con el dedo lo iba a patear. Como diciendo, sos una pulguita. Sí. Bueno, y para cerrar esta primera reflexión, me gustaría compartir con ustedes primera de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto le decía Samuel a Saúl. Así que vamos a ser obedientes, niños obedientes. Y para cerrar esta primer parte, vamos a escuchar un tema de Hillsong, que justamente lo que hace es proclamar que el que es poderoso es nuestro Dios. Dios es poderoso. Estás escuchando En Sala de Espera. Y sabemos que quizás te queda lejos la iglesia central acá de Quilmes o el templo de Avenida La Plata de Islas Malvinas. Por eso la iglesia del Puente, pensando en vos, en tu necesidad, te da la dirección de todos los anexos a los cuales vos te podés acercar. Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547 y los servicios los días miércoles a las 20 horas y domingos a las 10 horas. Bernal Oeste, Boedo 1734.
los servicios martes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19. Quilmes Este, Libertad 1448, y los servicios miércoles 18 y 20 horas y los domingos 10 y 18 horas. En Berisso, Avenida Génova, número 3143, entre 155 y 156. Servicios día domingo, 19 horas, miércoles, 20 horas. Dolores, calle América, 425, servicios los días sábados, 19 horas. Y en Ezeiza, la calle Prava, 141, a 2 cuadras de la estación. Servicios los días martes, 20 horas y domingo, 10 horas. Bueno, estaba pensando en todo esto que nos comentó Silvana con respecto al tema central nuestro, que es la puja de poderes, y hiciste hincapié en palabras que resuenan, ¿no? Lo que es obediencia, autoridad, y si uno tuviera que hablar de una consecuencia a veces en esa puja de poderes, en cualquier tipo de institución en una sociedad, llámese la familia, que es la primera institución, una escuela, la iglesia, un club, cualquier institución que pudiéramos estar hablando y que, digamos, sostiene su fundamento en un liderazgo, ¿no? Podemos hablar, digamos, eso nos lleva como de la mano a hablar de una consecuencia que es el abuso de autoridad. Obviamente, en niveles espirituales, el abuso de autoridad es un poder muy sutil. O sea, no es tan notorio quizás como en un trabajo o en otros ámbitos o en otras esferas, pero existe y es muy sutil. Y se ha podido observar vez tras vez que ese abuso espiritual, que digamos emplea una espiritualidad, pero como para que las personas vayan adecuándose a la norma espiritual conforme el líder quiera ejercer en ese momento. O sea, usar la posición como para manipular y tener una autoridad superior a la que en realidad corresponde. Una definición, digamos, de abuso espiritual consiste en maltratar a una persona que necesita ayuda o apoyo o mayor crecimiento espiritual, lo cual debilita, sabotea o disminuye el desarrollo espiritual de esa persona para poder manipular los sentimientos. Esto lo dijo David Johnson. Ahora, ¿qué causas a veces pueden llevar porque a veces es consciente como no este tipo de problemas? ¿Qué causas pueden llevar a que uno tome semejante desvío, ¿no? Y me gustó en el blog que consulté, que se llama Verdad y Luz Hoy, que cita, digamos, 4 grandes causas, ¿sí?, por las cuales uno puede, digamos, sin querer, de empezar a desviarse hasta terminar en errar el camino. Errar el camino, exactamente. Y al primera la llama síndrome de diotrefismo. Y yo dije, wow, ¿qué es eso? Porque nunca había escuchado esta palabra. Qué palabra difícil. Exacto. Entonces, como buena investigadora, puse esa palabra en Google y enseguida salió el nombre Diótrefes, que justamente está mencionado en la Biblia en 3 de Juan 9:10. ¿Quién fue? Ahí se mencionan 3 personas: Gallo, Diótrefes y Demetrio. Diótrefes era la persona que estaba haciendo las cosas mal, o sea, el líder que con la autoridad que tenía, que se le había dado, es como que hacía una especie de elitismo espiritual, o sea, tenía una lista blanca y una negra. Si estabas en la lista negra, no entrabas. Sí, léanlo, vuelvo a repetir. El patovica de la iglesia era. Sí, un poquito más que patovica, porque evidentemente algo de autoridad tenía y es como que ejercía esa autoridad de esta manera, ¿no? Muy totalitaria. Vuelvo a repetir la cita bíblica, está en 3 de Juan 9:10. Entonces, ahí se habla justamente de elitismo espiritual, ¿no? Wow. Ese abuso espiritual mayormente ocurre cuando un líder usa su posición para controlar o dominar a los demás, ¿no? Hace un rato mencionabas vos, Silvana, eso de sacar chapa, digamos, ¿no? Entonces, forma parte de este sistema o de este sentimiento
sufrimiento, ¿no? Que a veces se puede generar y que, ¿sabes qué? Genera resultados que para nada son positivos, ¿no? Porque la persona queda con culpa, la persona obviamente que va a ser objeto de ese maltrato queda con culpa, con peso por esa culpa, porque hay un juicio de por medio, ¿no? Una especie de condena, quizás hasta la misma, digamos, el mismo ser avergonzado, y eso confunde a las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué puede pasar eso? Y bueno, habla de una inseguridad que tiene el líder, ¿no? El líder inseguro hace un abuso de poder en todas las esferas y tienen que reforzar su posición. Entonces, claro, hostigo al que tiene menos rango, o sea, el uso del poder de esta manera es lo que llamamos ese abuso espiritual y hace que la persona no considere absolutamente nada, ni las emociones, ni los sentimientos de nadie. Entonces está primero él y solo él. Es lo que vos hablabas de la actitud de Satanás, ¿no? Clarito se ve en este aspecto. Bueno, otra causa es el hedonismo. Y ¿qué otra palabra difícil? Hedonismo. Anotando, chicas, anotando. Hoy enriquecemos vocabulario. Sí, hoy es día de diccionario. ¿Qué es esto del hedonismo? Es la doctrina donde el placer es el objetivo de la vida. O sea, el objetivo de tu vida es estar siempre, lo que hagas es el placer, sentir placer. Si no sentís placer, no existe para tu vida, lo eliminás. Entonces, es como que acá, digamos, en esta posición, el líder hedonista es lo que va queriendo hacer es que vos te sientas tan bien, te va dando placebos, te va diciendo fórmulas para prosperar, para confesar, pero que no tienen un sustento bíblico, porque si tiene sustento bíblico, bárbaro. Es una promesa de parte de Dios, sabes que las promesas de parte de Dios tienen poder. Ahora, si yo te empiezo a decir porque sos la más linda, porque sos la que más valés, claro, quizás te eleva un poco, obviamente, la autoestima, pero si te voy a dar esa fórmula como para que vos bases y te fundamentes tu vida en eso, y convengamos que no va a prosperar. Exactamente, no, nunca va a ser. No hay transformación de vida. Exactamente. Vos sabés que en Jeremías 5:26 dice así la palabra de Dios: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para lazar hombres. O sea que es una especie de forma de tener a la gente ahí, ¿no? Con esa autoridad, pero no es una autoridad falsa, porque yo te manipulo y te atraigo, pero solamente a través de lisonjas de mi parte, ¿no? Estilo demagogia sería eso. Y sí, se relaciona muchísimo con la demagogia. La idea es siempre tener entretenidas a las personas dando estos placebos, ¿sí? Entonces es como que yo te voy alimentando eso, ¿no? Por eso la palabra relacionado con el hedonismo. Después, otra tercer causa que a veces se ve, obviamente, en instituciones de todo tipo y muchas veces en las religiosas, obviamente, ¿no? Lo llama jerarquicismo gospel. También me llamó la atención. Jerarquicismo habla de jerarquías, sí, todas las... ¿Y gospel? Y gospel, vos sabés que la palabra gospel quiere decir palabra de Dios. O sea, que ese sería digamos, como hablar de una jerarquía dentro de la iglesia o dentro de la institución religiosa. Claro. Sí. Pero no fundamentada sobre, porque en todas las iglesias, o en toda institución religiosa, tiene que haber una jerarquía, está establecido de parte de Dios, que es lo que dijiste vos, Silvana. Pero cuando no está bien entendido los conceptos que vos mencionaste también, Silvana, de obediencia, sometimiento y sujeción, ahí es donde se puede cambiar la situación y puede terminar en este jerarquicismo, como lo llama acá. O sea, yo soy el que manda y porque soy el más entendido en todo esto, ¿no? Entonces esa es la idea de este tipo, digamos así, de líderes que pueden llegar a tener estos sistemas así abusivos, conscientes o no, porque acá puede ser que sea muy desde lo profundo, pero hay que modificarlo, ¿no? Es como que la fórmula sería lo que haces es igual
a lo que mereces. Entonces acá está puesta el punto en la productividad de la persona. Entonces si la persona produce, bien. Ahora si no, con respecto al líder, entra en un tira y afloje, porque si no produce, en un conflicto, claro. Porque si no produce es como que no está obedeciendo o no se sujeta, y a veces obviamente la situación no es esa la que está planteada. Pero el líder que lo entiende mal, como que la jerarquía lo habilita puede entender esto, ¿no? Que en definitiva uno entra en esos circuitos de desobediencia claro. O de falta de sujeción cuando no es así. Entonces acá me parece oportuno aclarar un par de conceptos y qué es el verdadero significado de estas palabras, ¿no? Vos sabés que obedecer y sujetar significan, según una traducción una traducción hebrea, ¿no? De las palabras que están usadas en la Biblia, significa convencer, y por analogía pacificar o reconciliar. También significa confiar en, fiarse de, estar de acuerdo, seguridad, confianza. Fíjate lo que significa obedecer, ¿no? Todas estas analogías y palabras relacionadas con el obedecer. No es hacer lo que yo digo porque acá estamos hablando de claro. porque la jerarquía yo no es tengo tal o cual. imposición. Claro, no es una imposición. Entonces, y la otra palabra importante es someter. La palabra someter, vos sabés que aparece en griego 7 veces en el Nuevo Testamento. En 2 se refiere a la sujeción de la esposa al marido. 1 a Dios, 1 a las autoridades del mundo y 3 a los líderes. Cuando está mencionada esta palabra, someter, pero someteos unos a otros. Veo que Pablo usaba mucho estas palabras. Por ejemplo, 1 Corintios 16, ¿sabés qué dice? Pablo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, como que acá Pablo ya le estaba dando a entender, bueno, a estas personas sujétense, no a las que están haciendo cosas que se abren de la perfecta voluntad de Dios, del carácter mismo de Dios, que imprime en un verdadero líder, ¿no? Entonces, otra cita bíblica, Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Entonces acá dice claramente por qué debemos sujetarnos, porque ellos velan, nuestros líderes, ¿no? Claro. Pastores y demás líderes, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces es importante esto de entender estos conceptos, porque voy a poder obedecer y voy a poder sujetarme en tanto y en cuanto mi conciencia y mi corazón lo pueda comprender, digamos. Yo lo comprendo, entonces lo voy a poder aplicar. O sea, no me lo imponen, como me decían recién. Dice 1 Pedro 5:5, esto es un consejo a los jóvenes, y les dice: estar sujetos, jóvenes, a los ancianos y a todos, sumisos, revestirse de humildad. Sí, porque dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por último, habla de, como otra causa, ¿no?, dentro de este abuso de autoridad y en cualquier ámbito, lo que es el autoritarismo. O sea, la idea es, nosotros solos tenemos la verdad. O sea, no hay opción a que pueda abrirse un abanico de posibilidades para debatir un tema o expresar la opinión, ¿no? Muchas veces para meter esta idea y presionar, ¿no?, a presión, se usan tácticas para asustar. Sí, hay liderazgos que usan tácticas asustando a la gente, ¿no? Muchas veces se ha escuchado. Obviamente, gracias a Dios, conocemos muchas personas que no lo hacen, pero que quizás manipulan, o si no haces esto, entonces te va a pasar tal o otra cosa, que no es bíblico. No. Sí, es una presión como para sostener a nivel político ha pasado eso.
para sostener justamente la autoridad que es tan delgada porque está malentendida. Se predice terror, si no me Sí. votan va a pasar tal cosa, cual, tal. sí. Que se usa mucho el Entonces, claro, dominio por terror. sí, técnicas para asustar, técnicas para humillar, el concepto de que nadie cuestione nada y menos la autoridad, cuando sabemos que la autoridad se va a desprender siempre de la verdad, que es la palabra de Dios. Si uno piensa, por ejemplo, en Moisés, la autoridad de Moisés se desprendía no de Moisés mismo, sino que era Moisés que iba a ese encuentro con Dios, se revestía de Dios y de ahí, de esa verdad que le venía revelada para comunicarle al pueblo, de ahí venía esa autoridad. Entonces, ¿cómo salimos de todo si tenemos instalada esta situación de abusos espirituales o de abusos en cualquier área, pero que vos te das cuenta que hay abuso de autoridad? Y nosotros tomémoslo desde un punto de vista espiritual, ¿no? Entonces, la gran salida, ¿cuál es? Renovemos la mente, como dice Romanos 12, del 1 al 2, ¿no? Y disfrutemos de la libertad. Cristo nos llamó a libertad. Gálatas 5:1 habla de estar firmes en la libertad que Cristo ya nos dio. Que estemos abiertos siempre a recibir esa abundancia que Dios nos dio. En Romanos 5:17 habla de que en Cristo recibimos abundancia de gracia y del don de justicia, ¿no? Y bueno, mediante esto vamos a ir recuperando la credibilidad, ¿no? Si hemos caído quizás por no saber sostener una autoridad fundamentada en Dios, en su palabra y en la obediencia a todo lo que Dios nos propone, y bueno, decimos, bueno, quiero salir de esta situación, ¿cómo lo hago? Porque quizás eso mismo yo ya lo llevé no solamente en un liderazgo que uno lo puede ver montado en una institución religiosa, sino que yo ya lo estoy aplicando también en mi casa. Lo más probable es que ya lo esté aplicando en mi casa, en mi trabajo y en otros lados donde me desempeñe, porque lo tengo incorporado. Entonces, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo rompo el esquema? Bueno, recordemos, renovar siempre la mente, disfrutar. Cristo te llamó a libertad, a una abundancia, y vas a ir recuperando credibilidad. Maravilloso, maravilloso como siempre las exposiciones de Ale. Qué buen momento para escuchar un tema de Rojo, que este grupo canta maravillosamente, A mi Dios. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios.
Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Chicas, chicos, por favor. Sabemos que con Él estamos de victoria en victoria. Así que no se me amilanen, no se me apachuchen. El tema es fuerte, pero nos hace bien saber cómo poder estar bajo autoridad y cómo poder ejercer autoridad para así estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es así, y yendo a la Biblia, buscando un ejemplo o un mal ejemplo de esto que estamos hablando, para ser más exacto. Lo que no tenemos que hacer. Está muy, exacto, está muy bueno el mal ejemplo para no hacerlo. Para no hacerlo, tal cual. Esto lo busqué y está en el capítulo de 2 Samuel 15 y habla del espíritu de Absalón. Ay, buenísimo, qué íntima relación con el tema que estamos abordando. Sí, me pareció brillante poder compartirlo con toda la gente que nos está escuchando, nuestros amigos. Y sabemos que Absalón era uno de los hijos del rey David y el nombre significa padre de paz. Pero sabemos que él no piensa en la paz, sino en promover disturbios, ya que intentó usurpar el trono de su papá, ¿no es cierto? La espada profetizada por Natán contra la casa de David había actuado entre sus hijos. Absalón, sabemos, asesinó a su hermano Amnón. Ahora iba a volverse contra su persona. Si se hubiese hecho justicia con este asesinato y con el asesino, se habría eliminado al traidor. Tan pronto como Absalón es restaurado a su lugar en la corte, desea verse en el trono, ¿no? Esa ambición de poder. Si en realidad hubiese tenido gratitud hacia su padre, que lo restaura a su lugar, digamos, de origen, ¿no? en la corte, no hubiese pensado todas estas maldades, ¿no? Sino que se hubiese comportado muchísimo mejor, digamos. Le dio a su papá muestras falsas de gran respeto y anhelo de búsqueda de su favor, pero la intención oculta era buscar una oportunidad para suplantarlo en el trono. Primero Joab, un hombre de estado, buscó que perdonaran a Absalón, es decir, intercedió delante del rey para que lo volvieran del destierro en el territorio de su abuelo, en Gesur. Y después Absalón, malagradecido, le quema los campos a Joab como medio de extorsión para volver a estar dentro de los consejeros reales. Mala persona. Este espíritu de Absalón se encuentra o trabaja en muchas iglesias, aún en el matrimonio, en la familia, en los equipos ministeriales, en los ministerios reconocidos, en nuestros trabajos. Es un espíritu, como hablaban ustedes, chicas, recién, de rebeldía y deslealtad, que divide. Claro. Prestemos atención a esto. Divide. Debemos considerarlo detenidamente. Necesitamos conocer las armas que el enemigo usa. Y acá en 2 Samuel 15 vamos a ver cómo Absalón se subleva. ¿Qué hace? Comienza a hacer ejercicios militares inocentes, ya que anda con carros y caballos, cosas que trajo de la casa de su abuelo, apareciendo así un personaje importante, ostentando, ¿verdad? Cuando en realidad su papá andaba en mula. Un hombre absolutamente humilde. Esto que hacía Absalón alimentaba su fantasía de poder. Y la verdad que quienes saben obedecer como es debido, sabrán mandar como es justo. David así lo hacía, ¿no? Absalón quería ser juez
él justo, que debió ser juzgado y sentenciado por dar muerte a su hermano, ahora anhelaba juzgar a otro. ¿Te imaginas lo que hubiese sido, sí, no? Tiene la desvergüenza, ¿no?, de ambicionar ser juez de los demás. En ocasiones es cosa corriente que los menos aptos para un cargo sean los más ambiciosos, mientras que los mejores calificados son los más modestos y menos confiados en sí mismos. En sí mismo, siempre se da esta premisa, ¿no? Absalón quiso ganar terreno con el pueblo y para ello, primero, le metió en la cabeza a la gente lo mal que marchaba todo, y que nadie se preocupaba de ellos. Les decía, no tienes quien te oiga de parte del rey, así desprestigiando al rey. Cuando se quiere, ¿no?, usurpar un trono, se quiere desprestigiar al que lo está ocupando. En la puja de poderes, evidentemente, esas son armas falsas, ¿no? Desde ya, porque el que promueve en todo caso es Dios. Pero malentendido el tema hace que se empleen cualquier tipo, todo medio vale. Claro, para llegar al poder. Sí. Él le decía a la gente que el rey estaba demasiado ocupado en otros quehaceres como para atenderlos, pero si él hubiese sido rey, atendería sus asuntos. Las cosas serían diferentes. Claro, eso es la lisonja, ¿no? Es el favoritismo político. Se recomienda a sí mismo como mejor, sí, claro, que el que está gobernando. ¿Y cómo se recomienda? Como muy diligente, como muy interesado en los asuntos del pueblo, como muy humilde. La conspiración llegó y veamos cómo actúa el espíritu de Absalón. El espíritu se mueve siempre en alguien que está cerca y relacionado con nosotros, ¿no? En el caso que nos toque a nosotros vivir una cosa así, espero que no. Sí. Absalón era el hijo de David. Claro. Es decir, que si estás en el liderazgo, afectará a alguien que está muy cerca tuyo. La división de una familia, de una iglesia o de un país surge siempre desde adentro, no viene del exterior. La conquista viene desde afuera. Esto a mí me impresionó, es verdad, me llamó eso, mucho, la historia lo confirma. Mucho la atención. La división siempre es de adentro, las conquistas son de afuera, es verdad. Exacto. Ahora, ¿cómo fue la historia de Absalón? ¿No? Absalón había estado fuera del reino. David lo había desterrado por haber matado a su hermano Amnón, el otro hijo de David. El rey no quería ver el rostro de Absalón. Entonces Joab hizo las paces entre David y Absalón, de tal manera que el rey permitió a su hijo regresar a Jerusalén, pero no le permitió ver su rostro. La Biblia dice que no había en Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía a fin de cada año, pues porque le molestaba, el pelo que se cortaba pesaba 200 ciclos de peso real, que es equivalente a unos 3 kilogramos. Wow. Miren la cabellera que tenía. Sí. Y permaneció en Jerusalén por 2 años sin ver al rey. Habiendo sido un hijo de los preferidos, privilegiados, hermoso, y habiendo pasado ya 2 años en Jerusalén sin poder ver al rey, Absalón manipula a las personas y el rey le concede, ¿no?, ver su rostro. Una vez más pareció estar todo arreglado. David perdonó y besó a Absalón y le concedió su petición. Pero aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía en el camino junto a la puerta y abordaba a todos los que venían junto al rey. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Todo esto sucedió por espacio de 4 años.
Y acá podemos decir que a este espíritu no le importa cuánto tiempo le lleve con tal de lograr su objetivo. Claro, va paso a paso, independientemente del tiempo. Exacto. Al cabo de este tiempo, Absalón preparó la conspiración contra el rey, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Podemos decir que estamos tratando con un espíritu de rebeldía y conspiración, y que esto es algo subterráneo, algo que se hace a escondidas, nunca se da a luz. Claro, bien no se sutil. levanta, exacto, no se levanta uno una mañana y decide conspirar contra el líder o ser desleal. Todo va desarrollándose paulatinamente en la persona que ha sido tocada con este espíritu. Y vamos a ver algunos pasos, ¿no?, de cómo actúa una persona que tiene este espíritu de rebeldía. El primer paso es que manipula a las personas para recibir reconocimiento. Claro. Comienza cuando se siembra la semilla del descontento en una herida y se guarda. Absalón tenía una herida de rechazo. El rey lo había desplazado, habiendo sido un posible sucesor del reino. En todos esos años él se ha estado preguntando: ¿qué hago? Tengo que restablecer mis relaciones con el rey. Por eso manipuló a Jehová, aparentemente a Joab. Aparentemente arregló las cosas con su padre, lo reconoció como un rey, se sometió y prometió servirle, pero inmediatamente después comenzó a obrar con espíritu de rebeldía. Maniobró y manipuló a las personas para recibir reconocimiento. Los 50 hombres con carros y caballos pregonaban a su paso: viene Absalón, viene el hijo del rey. Este buscaba la autopromoción, buscaba lo suyo, no buscaba levantar a David, sino su propia gloria. Claro, pensando en la puja de poderes, es notorio muchas veces ver este espíritu, ¿no? En lo que uno titularía muy entre comillas el autobombo que la Claro. persona hace de sí misma para sobreponerse en posición a otro. Claro. Lo que pasa es que creo que este espíritu no busca servir, sino que se le sirva. Sí. Todo lo contrario a lo que nos enseña Dios, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto se vio en Absalón, que nunca demostró un espíritu o un deseo de servir, sino que comenzó a buscar levantarse a sí mismo. Este espíritu no coopera en equipo. Son individualistas, tienen un espíritu independiente, ya no integra las reuniones de equipo, pues con toda seguridad comienza a moverse en él un deseo de reconocimiento personal. Uno que no puede trabajar en equipo y tiene un espíritu independiente está en peligro. Le falta un corazón de siervo y quiere ser reconocido. Hay muchos que están seguros que Dios los ha levantado para hacer una sensación, pero se equivoca, porque Dios nos levanta para ser siervos. Esto lo tenemos que entender, y creo que muchas veces en la escuela de vida se nos ha enseñado liderazgo como premisa. Los líderes deben ser los primeros servidores y tener humildad. Bueno, Obviamente. aún los políticos, ¿verdad? Se supone que son servidores públicos. Sí. Exactamente. Pero a veces ese lugar de autoridad los marea con el tema del poder. Del poder, sí. El segundo paso: maniobrar para recibir la alabanza de los hombres. Esto es lo que los mueve. ¿Qué hacía Absalón? Se levantaba a la mañana, bien temprano, y se ponía junto al camino. Entonces les decía: mirá, tus palabras son buenas y justas, pero no tenés quien te oiga de parte del rey. Ojalá a mí me pusieran como juez, entonces yo te escucharía, ¿no? Es la clásica que hacen los que quieren o tienen hambre y sed de poder. El tercer
paso tienen una actitud de orgullo espiritual. El cuarto, cuestionan y ponen en tela de juicio la autoridad y la espiritualidad de los líderes. El quinto paso, tienen una crítica constante contra el liderazgo. Estos son todos detalles que podemos visualizar en aquellos que tienen el espíritu de Absalón. El sexto paso, tienen un espíritu competitivo. Siempre se están comparando con el otro y quieren llegar a ser mejores. Yo me acuerdo que Dante Gebel decía, no mires el monte vecino, mira tu propio monte, ¿no? No mires los dones y talentos que tiene el otro o la posición que tiene el otro. No, el medirse permanentemente. Exacto, Dios tiene en control tu vida y te ha dado dones y talentos y vas a llegar al propósito para el cual Dios te ha llamado. El séptimo paso, siempre sugieren un camino mejor. Ellos tienen todas las respuestas. El octavo paso, atrae a las personas hacia él mismo. El noveno, alimenta a sus seguidores con su propio espíritu de crítica y deslealtad. Es contagioso. Claro. Va sembrando la semilla, ¿no? Exacto, ya no ministran con la palabra, sino que sus reuniones son continuamente de crítica hacia el otro. El 10º paso, decide llevar la conspiración en acción. El 11º paso, justifica su rebelión enfatizando los hechos en los cuales no está de acuerdo. Y el 12º, el Absalón se lleva a su grupo y empieza su propio ministerio que está catapultado para el fracaso, porque no tiene un buen génesis este tipo de espíritu, ¿no? Y para finalizar, esto da para mucho más, pero se nos está acabando el programa. Yo digo, ¿qué diferencia el padre que David, que escribió en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu noble dentro de mí, que haya podido engendrar este hijo que en nada se le parece y al que no debemos parecernos ni imitar, que podamos tener el espíritu de David, que aún se ha equivocado David, pero cuando se dio cuenta, al tener ese corazón humilde, sensible y de temor hacia Dios, se arrodilló y clamó pidiendo perdón. Que podamos recordarlo y cuando veamos algún Absalón podamos orar para que sea derribado ese espíritu de cualquier ámbito, como decíamos recién. Es verdad, este espíritu, ¿no?, de rebeldía y de lucha por el poder se puede dar en diferentes ámbitos, dijimos, ¿no es cierto? Puede darse a nivel gubernamental o en cualquier institución que nosotros nos estemos desarrollando. Por eso tenemos que estar alerta. Pero ¿saben qué? También se puede dar en la familia. Mira qué interesante. Porque este mismo espíritu de la lucha por el poder a veces lo encontramos en los hogares. La lucha de papá y mamá, a ver quién tiene la autoridad, y a veces con los hijos. Hay una gran preocupación, se escucha mucho el tema de que los hijos no se están logrando que se sujeten a los padres. Entonces, ¿cómo es el tema de la autoridad en casa? Bueno, primero tenemos que entender que la autoridad no tiene que ver con poder, con fuerza o quién grita más, sino con quien no pierde el control y sabe cuál es su lugar. O sea, en el hogar la autoridad no está dada entonces por la fuerza o por los gritos, sino por saber, ¿no?, mantener mi lugar y el control. Muchas veces los papis dicen, pero yo he perdido la autoridad sobre mis hijos. ¿En qué se basa la autoridad de los padres hacia los hijos? Se basa en 3 pilares. A ver, qué interesante. Respeto. Muy importante. Admiración. Qué lindo es. Y relación afectiva.
Ah, qué bueno eso. A esto se le añadiría, es como una receta, le Exacto. añadimos un toque de límites claros. Claro. Los hijos deben saber qué tienen que hacer, cómo hacerlo y cuándo. Claro, importante. Porque a veces eso no está muy definido en la casa, ¿no? ¿Qué se está esperando del hijo? Y por supuesto, las consecuencias de no hacerlo. Tiene que estar todo bien clarito establecido. Los límites que están claros, que están establecidos, saben que no traen rebeldía a los hijos, sino que traen seguridad. Un hijo en una casa en la que están las reglas claras, que se sabe qué se puede, qué no se puede, qué debo hacer, qué no debo hacer, y si no lo hago, bueno, esta va a ser la consecuencia. Al hijo le trae seguridad, se siente seguro. Los límites en los hijos, esto, toda esta charla que estamos dando, la dio Sisto Porras en sus charlas excelentes de enfoque a la familia. Y él explicaba que los límites se empiezan a poner aproximadamente, depende de la madurez del niño, pero a partir de los 2 años. Ya a partir de los 2 años se le empieza a confrontar al niño con la autoridad. Por ejemplo, te encontrás con que vos lavaste el piso y el bebé quiere pasar por ahí. El nene quiere pasar por ese lugar. No puede pasar por ese lugar. Primero porque se puede patinar, se puede caer y aparte va a ensuciar lo que se acaba de lavar. Entonces, ¿qué se hace? Se lo toma al niño de los bracitos y se le dice: no, mi amor, por aquí no debes pasar. ¿El niño qué hará? Volverá a intentar pasar. ¿Y vos qué vas a hacer? Le volvés a decir: no, mi amor, por acá no vas a pasar. ¿Cuántas veces? 5, 10, 25, la cantidad de veces que sea necesario hasta que finalmente el niño va a entender: no, por acá no voy a poder pasar. Ese día el niño va a tener su primer encuentro con la autoridad y lo va a marcar de ahí en más. Por eso es muy importante que como padres entendamos quién tiene la autoridad y cómo ejercer las reglas claras, porque si yo le digo que no y después lo dejo pasar, ahí no quedó una regla clara, ahí quedó una situación confusa y el niño va a entender que en próximas situaciones de confrontación con la autoridad, si él insiste o si berrea o si patalea, finalmente cedemos. O sea, es muy importante que pongamos reglas claras y los padres seamos los primeros en sujetarlas. Ahora, en la adolescencia, muchos padres se encuentran con el problema de que pierden el respeto de sus hijos. ¿Por qué? Bueno, hay 2 causas fundamentales. Primero, es cuando la autoridad de mamá y papá está dividida. Es muy importante para el hijo y especialmente el adolescente que la autoridad debe ser integrada, es decir, que tanto mamá como papá se tienen que poner de acuerdo en esas reglas. Sí, fundamental. Nos encontramos casos en que el papá dice cosas como esta: no le hagas caso a la loca de tu madre. Gravísimo. Imagínense un hijo que escucha eso, no va a entender y nada. donde reina la confusión, obviamente, la confusión se usa como un arma para tirarla a favor de lo que vos vas pretendiendo. Claro. Exacto. O al revés, no le hagas caso a papá porque él se enoja por todo. No le des bolilla, ¿no? Es como que se están robando la autoridad uno al otro. Eso lo único que hace que el hijo no va a respetar a sus padres, porque no podemos recibir respeto de nuestros hijos si los papás no se respetan entre ellos. La educación de nuestros hijos, podemos estar 1000 horas hablándoles, podemos regalarles 1000 libros, podemos llevarlos a 1000 sermones de la iglesia, pero si mi ejemplo, mi modelo en casa contradice todo eso, no sirve de nada. Entonces, si yo a mis hijos estoy queriendo que me respeten y yo, por ejemplo, no respeto a mis autoridades, ese modelo no tiene valor. Si yo no respeto a mis líderes en la iglesia, yo no respeto a mi jefe en mi trabajo y cuando llego a casa estoy todo el tiempo hablando mal de ellos, ¿cuál es la enseñanza que estoy dando? La de mi ejemplo. Esa es la que va a estar marcando el respeto que después yo voy a recibir de ellos. Otra situación es de los padres que se han divorciado, ¿no? Muchas veces dicen: sí, pero yo me separé y ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Bueno, ahí tienen que charlarlo previamente, porque ¿qué pasa? Por estas situaciones de divorcio hay muchos padres que prometen cosas a sus hijos, después no las cumplen.
Y hay algo fundamental. Los padres se están divorciando entre ellos, pero no se divorcian de sus hijos. Estaba pensando exactamente eso. El divorcio es de pareja, no de hijos. No de hijos. Entonces después te encontrás con que vos querés ponerle un límite y no tenés el respeto de tu hijo. Esto son detalles que nos van a ayudar para rever la situación de por qué estamos perdiendo autoridad. Se escucha mucho una frase, yo la he escuchado repetidas veces: los jóvenes ya no respetan la autoridad de los padres como antes. Actualmente los jóvenes han cambiado. Bueno, Sixto Porras, ¿saben qué dice? Que eso no es así. Los jóvenes no han cambiado. Ellos siempre han sido así. Los jóvenes, digamos, los adolescentes especialmente, están en una época de cambio, justamente que adolecen, les duele el cambio de su cuerpo, de todas las hormonas, de toda la revolución que tiene. Los que hemos cambiado somos los padres. Nos hemos vuelto blandos. Somos los padres los que nos hemos menospreciado a nosotros mismos, nos hemos vuelto inseguros y temerosos a la hora de poner límites. Hemos dejado de ser padres para ser amigos. Claro, y algo que él dijo y a mí me impactó, porque yo en casa en algunos momentos, cuando mis hijos eran chiquitos, por supuesto, lo he dicho, pero digamos lo he dicho buscando una dirección de Dios, no lo había leído en ningún libro, y ahora él lo ratifica. El hogar no es una democracia. Muy bien. Y yo eso se lo decía a mis hijos: esto no es una democracia, acá no es por voto, acá mandan mamá y papá. Y digo, bueno, yo lo que le dije, Sixto Porras lo confirma, ¿no? ¿Por qué no es una democracia? Porque nuestros hijos no conocen los peligros, somos los adultos los que tenemos el conocimiento, por lo tanto es la obligación de los padres proteger a sus hijos, por eso la necesidad de límites. Nosotros estamos preparando para que el día de mañana ellos tengan éxito en la vida. Para lograr ese éxito, ellos deben ser respetuosos con las diferentes autoridades que van a ir encontrando en las etapas de su vida: maestros, profesores, jefes, líderes, etcétera. Para tener éxito, nuestros hijos necesitan 3 cosas fundamentales: disciplina, límites y la relación afectiva. Siempre tienen que estar presentes. Y en una charla que dio Sixto Porras, una mujer llamó y preguntó cómo hacía con su hijo con el tema del celular y la internet y los videojuegos para lograr que deje, ¿no?, de estar chateando, por ejemplo, y ponerse a estudiar, porque ella había tenido como una situación de forcejeo y el hijo le había ganado, porque ya, claro, estaba más grande y más fuerte que ella. Bueno, él explicó 2 o 3 cosas con respecto a todo este tema de la tecnología. Primero, aclaremos que el hecho de que nuestros hijos manejen la tecnología mejor que nosotros no tiene nada que ver con la autoridad, ¿no? Esto siempre pasó. Antes podía recibirse el hijo de doctor y el padre era un campesino, pero el padre seguía teniendo la autoridad. O sea, no te menosprecies porque vos no sabés manejar la internet o buscar en Google. No te menosprecies como padre, no te desvalorices. La autoridad que tenés es la autoridad que Dios te ha dado. Nosotros, es verdad, debemos respetar la privacidad. Cuando ellos dicen, no, pero es mi celular, pero respetamos la privacidad, pero nunca como padres vamos a renunciar a nuestra autoridad y al control de aquello que puede significar un peligro para nuestros hijos. Entonces, ojo con eso, que ellos no te envuelvan, que vos te sientas culpable porque estás controlando qué están mirando en internet o con quién están hablando por celular, con quién se están citando, etcétera, etcétera. Nunca como padres vamos a renunciar ni a la autoridad ni al control de aquello entonces que puede significar un peligro, porque nuestros hijos no pueden medir el peligro. Somos los padres que debemos tomar esa firmeza amorosa, pero firmeza igual. Se les va a enseñar y se les va a inculcar que ellos tienen un privilegio que pueden ejercer, pero después que demuestren que primero son capaces de cumplir con sus responsabilidades.
Por supuesto que jamás se debe llevar el tema de la autoridad, como recién hablaba Ale, refiriéndose a otros ámbitos, pero en la familia es lo mismo. Nunca se debe llevar la autoridad a la imposición, a lo físico, al forcejeo. Dame el celular y ahí estamos luchando. Porque bueno, justamente lo que le pasó a esta mujer, por ahí mi hijo creció, tiene ya como 15, 16 años y es alto, mide 1,80 m y yo no voy a poder luchar con él porque tampoco ese es el ámbito en el cual yo me debo mover. Yo debo enseñarle a mi hijo adolescente a controlar sus emociones y a veces vamos a tener que esperar que se calme porque va a estar exaltado y es imposible en ese momento tener un diálogo. Exacto. Entonces hay que esperar que se calme, por eso hablábamos al principio que se trata de el que no pierde el control y sabe cuál es su lugar. Se espera que se calme, se habla del tema y por supuesto si él de alguna manera se extralimitó va a haber consecuencias, las consecuencias del caso. Pero siempre el respeto tiene que ser recíproco. Es decir, yo le doy respeto a mi hijo me va a dar respeto a mí. O sea, nunca el insulto, nunca el agravio, nunca la descalificación. Y es de mucha utilidad en este tema de ejercer autoridad como padres, si la situación realmente es confusa, nunca se pusieron límites claros, bueno, nos sentamos, mamá y papá en lo posible, y hacemos un contrato por escrito. Las reglas claras. ¿Cuál es la tarea de mi hijo? Se tiene que hacer la cama, le corresponde, no sé, lunes y martes y jueves, qué sé yo, sacar la basura, tenés que, ¿no? Clara. Si no cumple con su tarea, ¿cuál es la consecuencia? O sea, te quedas sin ver el partido de fútbol, no sé, lo que uno considere, pero que esté por escrito, cosa que no hay sorpresas y bueno, acá está la regla. Las responsabilidades y las consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando el carácter de nuestros hijos, justamente para que tengan éxito en la vida. Debemos darles alas a nuestros hijos, pero con sentido crítico, análisis y amor propio, para que después ellos hagan su propio vuelo. Entonces ahí nosotros aplaudiremos. Claro, qué bueno. Buenísimo. Y se nos fue y un poquito más el programa. Esperamos que realmente toda esta charla les haya ayudado, les haya bendecido. Y les decimos, bueno, que nos reencontramos el próximo martes, pero escuchando un tema hermoso de Danilo Montero, Revelación. Chau, hasta el martes que viene. Estás escuchando En Sala de Espera. Adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre.
¿quién vendrá? La creación hoy canta. Tú eres por siempre. Se oye tu voz, iglesia. Santo, santo, santo. ¿Quién fue? Alza esas manos, esas voces al Señor. La creación